Muy bien. Bueno, ¿cómo está la iglesia? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Muy bien, así me hacen por acá. Muy bien. Hemos empezado una serie nueva el domingo pasado, una serie que hemos llamado Viendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Sí, Viendo a Cristo en el Antiguo Testamento. El domingo pasado estuvimos viendo cómo Cristo es el verdadero Josué, que nos ayudó, que abrió el Jordán para que nosotros pudiéramos cruzar del otro lado, y todo lo que eso significa. Y hoy vamos a seguir viendo al Antiguo Testamento y buscando a Cristo en esa parte de las Escrituras. ¿Sí? Creemos que Dios nos ha dejado la palabra para que nosotros lo conozcamos a Él, para que nosotros conozcamos a Cristo, y Cristo es la vida eterna. Conocerlo a Él es nuestra vida, conocerlo a Él es nuestra salvación, y la palabra de Dios nos sirve para conocerlo a Él. Y en mi Biblia estaba viendo las páginas y veía que tengo 1200 páginas en la Biblia, y todas tratan acerca del Hijo de Dios, pero lo veo naciendo en la página 950 recién. Tiene 1200 páginas y recién ahí en la 950 se me cuenta del nacimiento de Jesús. Pero ¿saben qué? Todas esas 950 páginas anteriores, ¿de quién hablaban? También de Él, amén. Él nació hace 2000 años, pero todo este libro que tiene en sus primeras partes más de 3000, hablaban acerca de Él. Toda la Escritura habla acerca de Jesús. Y nosotros necesitamos ver cada historia, ver cada profecía, leer cada salmo, buscando al Señor. No en una forma de alguna manera fanática, pero sí entendiendo que toda la Escritura habla acerca de Él y que cada salmo, cada batalla, cada canción, cada enseñanza nos deja un mensaje acerca de Cristo como el Hijo de Dios. En Juan 5:39 dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo, y cuando habla de las Escrituras habla solo de esas 950 páginas, porque las otras todavía no se habían escrito en ese momento, ¿sí? Ustedes estudian las Escrituras a fondo, como CCF. ¿Amén? Estudiemos las Escrituras, ¿cómo? A fondo. Pero estos las estudiaban a fondo y las estudiaban mal. Dice, porque piensan que ellas les dan vida eterna, y es cierto. Pero dice, pero las Escrituras, está hablando Jesús, me señalan a mí. Ustedes leen las Escrituras, pero las leen ignorando de que las Escrituras me señalan a mí. Cada cosa que leen, desde Génesis hasta Malaquías, habla acerca de mí, les dice Jesús. Y vamos a seguir con esta serie con el propósito de que nosotros podamos crecer en alabanza a Cristo. ¿Me dice amén la iglesia? Cuando nosotros vemos la perfección, le gusta ver, a mí me encanta ver la exactitud de Dios. ¿No te pasa que cuando ves algo decís, no puede ser? ¿No te pasa eso? ¡Qué perfección de Dios! ¿A cuánto nos gusta ver la exactitud de Dios? Sabemos que Dios es perfecto, es exacto, pero cuando lo vemos, ¡qué maravilla! Eso genera alabanza, ¿no? ¡Qué maravilla! Estaba todo anunciado. Estaba todo anunciado. Y también genera confianza en nosotros, porque vemos que Él dijo que iba a hacer algo y lo hizo. Y vemos que Cristo no es un invento del hombre, no es una religión humana. No hay posibilidad humana de que a lo largo de los años toda la historia fuera coincidiendo de una forma tan consistente y tan perfecta, señalando a una sola persona. Es imposible. Es imposible que hayan pasado tantos años, tantos siglos, miles de años, y que todo haya señalado con una exactitud y una perfección absoluta solamente a una persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Amén? Y cuando nosotros vemos a Cristo en esas historias, nuestra confianza en Él va aumentando. Hoy quiero hablarte del verdadero José. ¿Sí? ¿Cuántos queremos escuchar del verdadero José? Tengo una iglesia atenta hoy, alegre, feliz de escuchar del verdadero José. ¿Amén? El verdadero José. Vimos el verdadero Josué el domingo pasado y hoy vamos a ver el verdadero José. ¿Quién era este José? Para los que saben bien la historia, va a ser un repaso, pero entiendo que hay muchas cosas hermosas que necesitamos recordar, y para los que están por primera vez y los que nos están mirando también desde su casa, vamos a repasar un poquito esta historia. ¿Saben? Dios le prometo que va a ser rápido el resumen, no se preocupe, porque hay mucho para hablar de José, ¿sí? Se habla más de José que de Abraham, que de David.
Dios forma un pueblo, forma una nación a partir de un hombre, de Abraham, ¿sí? Un hombre anciano, casado con una mujer estéril, y dice Dios, voy a formar una nación a partir de ellos. Porque Dios siempre elige instrumentos débiles para mostrar que todo se debe a su gloria y a su poder. ¿Amén? Así que si vos pensás que sos débil para los propósitos de Dios, estás calificado porque Dios busca a los débiles. ¿Amén? ¿Amén a eso? Y a partir de Abraham, Dios le da a su hijo Isaac, y después de Isaac nace Jacob. Y Jacob, en el momento de la historia que vamos a ver hoy, tenía 11 hijos. El menor de ellos se llamaba José, que es el personaje que vamos a ver en esta mañana. Y este José era favorito de su padre, era amado de su padre. Y ahí empezamos a ver ya algunos reflejos de Cristo, ¿no? Se nos dice claramente que José era amado de su padre, como Cristo. Y también vemos un reflejo en que era odiado por sus hermanos. Y la Biblia dice que Jesús fue odiado por los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús exponía sus malas acciones. Y la Biblia dice que José, el hijo de Jacob, hablaba con el padre y exponía las malas acciones de sus hermanos. Y después sus hermanos lo llegaron a odiar tanto que dijeron, vamos a matarlo. Y después dijeron, no, en lugar de matarlo, vamos a, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? A venderlo. Se ve que les dio ahí un poco de compasión y dijo, no, es nuestro hermano, ¿cómo lo vamos a matar? Vendámoslo. Creo que también está mal eso, ¿no? Y bueno, lo venden. ¿Tiene una similitud con Cristo? Por supuesto. Porque Judas lo entregó por dinero, porque finalmente los fariseos lo entregaron a los romanos para matarlo. Y ahí encontramos uno tras otro estos paralelos. Pero resulta que cuando José va a Egipto, porque finalmente termina en Egipto, termina sirviendo en una casa de alguien muy importante de esa nación, y la Biblia nos dice que por una acusación falsa termina preso. ¿Sí? Termina preso por una acusación falsa. ¿Le suena parecido a Jesús? Yo creo que sí, ¿no? Él había sido inocente y sin embargo lo condenan, va preso. Y después, por una situación, por una intervención de Dios, el faraón tiene un par de sueños. ¿Se acuerdan? El primero, dice, Faraón vio que había 7 vacas gordas y después venían 7 vacas flacas. Y después vio 7 espigas de trigo muy abundantes, muy fructíferas, y otras 7 espigas secas, totalmente quemadas. Y entonces nadie entendía ese sueño, y José interpreta el sueño del faraón y le dice, las 7 vacas gordas y las 7 espigas buenas significan 7 años de gran abundancia. Pero las 7 vacas flacas, una expresión que sabemos usar a veces, ¿no? Las vacas flacas, de ahí viene. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas pobres y secas significan 7 años de gran hambre. Y ahí José, por inspiración de Dios, le da a Faraón una estrategia para poder acumular, para poder guardar grano para el tiempo del hambre. Y entonces Faraón lo nombra segundo de Egipto, y ahí lo vemos a José como gobernador, gobernando sobre todo y teniendo el control de esos graneros. Estamos ahí en la historia, ¿sí? Con un José que pasó varias cosas, ¿o no? Y nosotros decimos, los problemas que tengo yo, miren todo lo que pasó José, ¿no? Pero ahí está ahora como gobernador de Egipto, y vamos a ponernos un ratito en ese momento de la historia de José, para ver a Cristo en José en ese momento. ¿Amén? ¿Estamos acá? ¿Queremos ver al Señor en la historia de José? ¿Amén? Bien, lo primero que quiero resaltar de esta parte de la historia es la provisión abundante. Decirle al del lado, provisión abundante. Provisión abundante. ¿Cómo es la provisión? Abundante. Pasan los 7 años de abundancia, llegan las sequías, se acaban las reservas de los egipcios, del pueblo egipcio, se acaba la reserva de las naciones de alrededor, y entonces, dice Génesis 41:55, cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo, vayan a ver a José y hagan todo lo que les diga. Estamos viendo a Cristo en la historia de José. ¿Amén? Y la gente tiene hambre y lo va a ver el faraón, y el faraón ¿a quién le señala? A José. Y acá vemos a Cristo con claridad, porque cuando el alma hambrienta mira al cielo y dice, Señor,
No tengo fuerzas. Señor, estoy en angustia. Señor, no encuentro la salida para mi problema. Señor, estoy triste. Señor, no tengo consuelo por la pérdida que tengo. Cuando el alma hambrienta clama a Dios, Dios le señala a Cristo. ¿Me dice amén la iglesia? Dios no le señala a los esfuerzos humanos. Dios no le da técnicas para salir adelante del dolor y del problema. Dios le señala a Cristo. Amén. Hemos buscado por todas partes en el mundo y no encontramos alimento. Vamos a Faraón, dice. Y cuando van a Faraón, Faraón le señala a José. Hagan todo lo que él les diga. Cuando el alma hambrienta clama a Dios, Dios le señala a Cristo. Amén. Dice Mateo 17:5, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Amén. El alma humana tiene tantas necesidades. ¿Han comprobado eso? Tantas necesidades. Y necesidades pequeñas, pero también hay necesidades muy grandes. El alma humana puede llegar a tener necesidades enormes. ¿Alguna vez has sentido que del dolor por lo que te hicieron te parecía que nunca se iba a ir? ¿Alguna vez sentiste que un dolor en tu corazón no se iba a ir nunca? ¿Lo has sentido? Una pérdida tremenda, una mala noticia, una situación difícil y parece que el dolor en el alma no se va a ir nunca. Algunos experimentan temor a la muerte y por más que dicen, no, voy al médico y el médico dice que están todos bien los análisis y sin embargo no, tengo miedo a la muerte. Quizás alguno de ustedes ha sentido eso, el temor a la muerte. Y si hay alguien acá en medio nuestro o alguien nos está mirando y tiene temor a la muerte, yo quiero pedirle que clame al Padre, porque el Padre va a señalarle a Jesús. Y en Jesús toda alma hambrienta de seguridad, hambrienta de confianza, encuentra alimento. Amén. Pero el alma puede llegar a tener necesidades tan profundas y por fuera parece que estás todo bien, porque la sociedad nos dice que tenemos que estar bien, ¿no? Que tenemos que andar bien, que estamos a mil, que está todo bien. Ese es nuestro saludo, ¿no? Nos cruzamos todo bien, todo bien. Pero el alma humana a veces no está bien. Culpa por lo que hiciste mal, remordimiento por lo que no hiciste a tiempo. El alma puede llegar a tener necesidades tremendas. La pregunta es, ¿un alma con necesidades tan grandes podrá encontrar en Cristo lo que necesita? ¿Hay alguien que me diga? ¿Podrá el alma con hambre de consuelo, con hambre de seguridad, podrá el alma que estuvo buscando por todo el mundo algo que la sacie y no encontró nada porque en todo el mundo está la misma sequía? ¿Podrá esa alma encontrar en el Hijo de Dios lo que la sacia? Sí. Hay una provisión abundante. Pablo dice en Efesios 3:8, Él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De las incontables riquezas de Cristo. Hay una buena noticia. En Cristo hay riquezas como, iglesia. ¿Cómo son las riquezas de Cristo? Incontables. En Cristo hay incontables riquezas. No importa la profundidad de la necesidad de tu alma, en Cristo hay incontables riquezas para tu alma. Amén. Sin importar ese hambre. A veces nosotros como hijos de Dios sabemos, cantamos que Él es el pan de vida, cantamos que en Él está todo lo que necesitamos. Pero quiero preguntarte, ¿cuál es tu primera reacción cuando tu alma experimenta estas cosas? Cuando hay culpa, cuando hay miedo, cuando hay preocupación por algo. ¿Es Cristo tu fuente? ¿Somos conscientes de que en Él tenemos todas las riquezas de Dios para saciar nuestra alma? Yo preparaba esto y pensaba, ¿cuántas veces llego a preocuparme, llego a dar vueltas ideas en mi cabeza y buscar en cosas, ¿no? En descansar un poco más, en hacer esto, en hacer aquello, cuando en realidad mi alma tiene hambre de algo que solamente Cristo puede darme? Y si hay algo de tristeza y algo de dolor, si hay temor, si hay culpa, si hay remordimiento en el corazón de un creyente, porque no significa que venimos a Cristo y se acabó todo eso, seguimos experimentando. No, pero si decimos que en Cristo lo tenemos todo, sí, nuestra alma tiene hambre, nuestra alma tiene necesidad y vamos a Cristo y en Cristo lo tenemos todo. Pero tenemos que hacer el hábito de ir permanentemente a saciar nuestra alma en Cristo.
Y yo quiero animarte, iglesia, a que cuando estás triste, cuando estás cansado, puedes pedir oración a alguien, puedes pedir un consejo a alguien. Sí, puedes parar un poco en tu trabajo, eso puede hacerte bien, pero anda a la fuente, anda a Cristo, anda a quien el Padre está señalando, porque Él, de una forma sobrenatural, es el que puede saciar tu alma. Él puede darte seguridad para que no tengas miedo, Él puede darte paz para que no andes ansioso. Él puede hacerlo. ¿Cuántos acá damos testimonio de que Él sacia nuestra alma? ¿Hay alguien que alguna vez fue hambriento al Señor y fue saciado? ¿Hay alguien acá? ¿Y qué pasa cuando pecamos? No levante la mano. Y nos sentimos tan mal, ¿no? Y nos sentimos viles y nos sentimos tristes. Y nuestra alma empieza a tener ese hambre. Hambre de perdón, hambre de aceptación, porque hemos fallado. Pero vamos al Señor y nuestra alma es saciada. Y salimos de ahí renovados, no queriendo volver a repetir el mismo error, pero con nuestra alma sana. Damos gracias a Dios porque en Él hay abundancia, en Él hay incontables riquezas para nuestra alma. Creyente, que estás acá, que estás en tu casa, no dejes tu alma hambrienta teniendo al pan de vida al lado tuyo. Amén. Me acordaba de la canción que dice: nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Qué hermoso, ¿no? Nuestros corazones son insaciables, más placeres, más dinero, más reconocimiento de la gente, un título más en la pared. Nuestro corazón es insaciable hasta que lo encontramos a Él, y en Él encontramos abundancia de todo lo que nuestra alma necesita. Vemos a Cristo en José, vemos que no hay necesidad del alma humana, no hay necesidad del alma humana que Cristo no pueda saciar. Sus riquezas son incontables. Y habrá algo en la historia de José que nos permite ver en un anticipo maravilloso esta riqueza incontable de Jesús. Sí lo hay. 7 años de sequía, alimentando a Egipto, pero alimentando también a todas las naciones de alrededor que venían. Habría suficiente grano, habría suficiente alimento en Egipto para alimentar a Egipto y a todas las naciones de alrededor por 7 años de la sequía. ¿Habrá suficiente? ¿Se acuerdan cómo eran las riquezas de Cristo? ¿Cómo eran? Miren lo que dice Génesis 41, 49. José recogió trigo en grandes cantidades como si fuera arena del mar, al grado de no poder contarlo porque era incontable. José no sabía. Pero en un momento, miren, la civilización egipcia era muy avanzada, no era que contaban hasta 10, sabían contar. Eran muy avanzados, eran muy buenos en las ciencias. Sin embargo, en un momento vinieron y le dijeron a José: José, mira, hay tanto que ya no lo podemos contar más. Y José, que estaba a cargo, dio la orden y dijo: dejen de contar. El trigo, el alimento en Egipto es incontable. José no sabía, pero José estaba señalando al verdadero José, al que iba a tener riquezas incontables para el hambre del alma humana. Amén. Él tiene riquezas incalculables, incontables para tu alma y para mi alma. Sigue la historia, vamos a Génesis 42, versículo 1 y 2. Y dice: cuando Jacob oyó, ¿se acuerda quién era Jacob? ¿El papá de quién? De José, muy bien. Dice: cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿por qué están acá sin hacer nada? Una buena frase bien de papá esa, ¿no? No hemos inventado nada. ¿Por qué están acá sin hacer nada, mirándose el uno al otro? Claro, no había lluvia, no había ganado, no había nada para hacer en el campo. ¿Por qué están acá sin hacer nada, mirándose uno a otro? Dice Jacob: he oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Jacob reconoce su necesidad. Jacob dice: acá ya no tenemos forma de seguir con vida. Tenemos que ir a donde nos han dicho que hay grano. Y así es como mucha gente se acerca a Cristo. Gente que dice: bueno, hay problema en el matrimonio y si seguimos así esto se va a terminar. Bueno, ya la salud, ya no sabemos qué hacer y hay problemas. Bueno, me dijeron que hay un lugar donde puedo buscar la ayuda de Dios. ¿Cuántos vinieron al Señor por una necesidad?
¿Cuántos ahora dan gracias por esa necesidad? Bueno, hay una necesidad y dice Jacob, si se quedan acá nos vamos a morir. Y era el último recurso, porque dice, o vamos allá o nos morimos. Es decir, es la última alternativa que tenemos. Ir a Egipto para un hebreo no era algo muy lindo, no era algo muy agradable. Le significaba cosas bastante extrañas a ellos. Sin embargo, dice, es el último recurso, vamos a tener que ir a Egipto. Y hay personas que primero van a la ciencia, a las disciplinas humanas, al esfuerzo humano, al consejo de la gente, y como último recurso van a Cristo. Y cuando ellos llegan allá, dice el versículo 6 y 8 de Génesis 42, miren, como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. ¿Puede poner una pausa ahí? ¿Puede poner una pausa? Él era el amado de su padre, era cuidado, tenía todas las seguridades. Escuchen, él era bisnieto de Abraham, para tener un poquito de currículum, ¿no? De José. Era el bisnieto de Abraham, no le faltaba nada. Y de pronto, por el odio y por los celos de los hermanos, él termina esclavo, separado de toda su seguridad, con todo el miedo, con toda la soledad que habrá experimentado. No sabía si iba a vivir o no, porque un esclavo era como una herramienta de trabajo. La gente lo podía vender o le podía hacer lo que quisiera. Todo lo que José sufrió por sus hermanos. Y ahora los ve a todos ellos paraditos ahí delante de él, con hambre. Y él es el único que tiene lo que ellos necesitan. ¿No se parece a nuestro Señor eso? Tuvieron que acudir a él. Y escuchen esto, aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Hacía mucho que no lo veían. Y no se imaginaban encontrarlo ahí. Y José ya tenía otro nombre egipcio y estaba vestido como un egipcio, tenía una esposa egipcia y estaba ahí de vendedor de granos. Sus hermanos ni siquiera se imaginaron que era él, pero él sí los conoció a ellos, aunque ellos no lo reconocieron a él. Aunque no lo reconocían, no voy a preguntar qué hubieras hecho. Te voy a liberar de un pecado. Aunque no lo reconocían, ¿qué hizo Jesús? Escuchen, dice José ordenó a sus siervos que llenaran de grano los costales de los hombres, pero también les dio instrucciones secretas de que devolvieran el dinero del pago y lo pusieran en la parte superior del costal de cada uno de ellos. Además, les dio provisiones para el viaje. ¿Pueden estar ahí en la historia? Está él delante de todos sus hermanos. Él no se da a conocer, los hermanos no lo conocen, pero él los conoce. Ellos son los que discutían, ¿lo matamos o lo vendemos? Este es el que dijo lo matamos, este es el que dijo lo vendemos, este es el que discutió, bueno, gracias al que dijo lo vendemos. Pero todos ellos se habían portado tan mal con él. ¿Qué hizo él? Les vendió el grano, pero en secreto fue a hablar con sus sirvientes y les dijo, ¿saben qué? Llénenle los costales. No sé, saben que cuando de algo hay poco es caro, ¿no? Y ellos habrán llevado todos sus costales y su dinerito a ver qué pasaba, porque venían de tiempos de miseria. No sé cuánto habrá valido el trigo, pero debe haber sido muy caro. Era el único lugar que lo tenía, era una cuestión de vida o muerte. No sé si les alcanzaba a ellos para llenar todos los costales, pero José dice, llénenle todos los costales y pongan el dinero arriba. Y denle para los viáticos, denle para provisiones para el viaje. Estamos viendo a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Podés ver la gracia de Dios ahí? En esta acción de José yo veo la gracia de Dios. Aunque ellos no lo reconocieron, Él los alimentó. Aunque para ellos Él no era quien era realmente, Él los alimentó. Él les mostró gracia. Y veo no solo la provisión abundante de riquezas en Cristo, sino una provisión anónima. Y luché un poco por esta palabra anónima,
pero sí entiendo que hay una provisión anónima de Dios con nosotros. Hermanos, cuando todavía no lo conocíamos, ¿no nos mostró su gracia? ¿Cuántos antes de venir el Señor, ahora miran para atrás y dicen, yo vi su gracia antes de venir el Señor? ¿Tengo alguien acá? Llegó el día que lo conocieron, que lo reconocieron, que se reconciliaron con Él. Y ese día, cuando Él se les revela, cuando Él se les muestra, ya lo vamos a ver en un minuto, en ese momento deben haber dicho, ah, era Él. ¿Se imaginan? Ellos van de viaje, dice, bueno, a ver cuánto nos dieron. Y mira, dice, mi costal está lleno, el mío también, pero tengo la plata acá. Yo también, y yo también. Y nos dieron comida para el viaje. ¿Se imaginan cuando José se les revela y les dice, yo soy su hermano? Seguramente ellos deben haber dicho, ah, era Él. Era Él el que nos llenó los costales. Era Él el que mandó poner el dinero bien ahí arriba, no al fondo, bien ahí arriba para que lo encontremos rápido. Él sabía que íbamos a usar ese trigo de a poco, pero quería que encontremos el dinero rápido. Él nos proveyó para el viaje. Y viste, llegamos de vuelta a casa y nos sobró un montón. Era Él. Siempre fue Él. Hay una provisión anónima que señala a Cristo. ¿No nos identificamos con ellos? Cuando llegaste a Cristo, mirás para atrás. ¿No hay cosas que te hacen decir hoy, ah, era Él? ¿Hay alguien acá que dice sí? Ah, ese día que se me rompió el auto y pasó ese compañero y me vio triste y me preguntó qué me pasaba. Ah, era Él. Sí, era Él. Era Él. Ah, cuando teníamos esa necesidad y no lo conocíamos, todavía no lo conocíamos. Orábamos a no sé qué cosa. Pero ese hijo se sanó, pero ese problema se solucionó. Ah, era Él. Siempre fue Él, hermano. Siempre fue Él, porque todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Ellos no lo conocían. Ellos ni siquiera le habían pedido perdón. Ellos lo habían ofendido. Pero Él le llenó los costales. Tantas veces Dios me llenó los costales. Tantas veces Dios me dio para el viaje, aunque yo no lo conocía. Hay una provisión anónima de José a sus hermanos que nos habla de la provisión de Dios por nosotros, aun cuando nosotros no lo reconocemos. ¿Cuántos de ustedes acá, otros que me están mirando, dirían, con la forma en la que yo viví antes de conocer a Cristo, tendría que haberme muerto? Y acá estoy. Ah, era Él, siempre fue Él, siempre fue Él. Siempre fue Él. Y la historia de José nos muestra a Cristo en el Antiguo Testamento. El que nos muestra gracia, el que nos muestra favor, el que nos alimenta, el que nos da más de lo que podemos pedir o entender, aún sin que nosotros lo reconozcamos. Yo le doy gracias al Señor. Y ¿saben qué? Aún después de venir a Cristo, muchas veces Él hace cosas y nosotros pensamos, ah, fue el cliente este, ah, fue fulano que me ayudó. ¿Saben qué? Siempre es Él. El que llena nuestros costales siempre es Él. Tenemos que ser agradecidos al Señor, iglesia. Amén. Ah, no, sí, ese problema se solucionó porque tal persona. No, siempre es Él. A Dios sea toda la gloria. De todo lo bueno que nos pasa, nosotros tenemos que atribuirle la gloria a Dios. Pero yo me senté y estudié. Sí, pero Dios te dio la fuerza, Dios te dio la salud, Dios te dio la capacidad. Sí, pero yo me esforcé y hice tal cosa. Dios te dio todo lo que necesitabas. Siempre es Él el que llena nuestros costales. Es triste que nosotros, después de haberlo conocido, después de haberlo reconocido, nos olvidemos de que Él es de quien recibimos todo lo bueno. Amén. Me encanta cómo lo dice en Génesis, porque dice que les dio instrucciones secretas a sus sirvientes. ¿Cuántas veces Dios le dará? ¿Saben quiénes son los sirvientes de Dios? No los ángeles. ¿Cuántas veces Dios le dará? ¿Y cómo te fue de viaje? Bien. Che, ¿qué vamos a comer? Y el Señor mira, bien, te fue bien, ¿no? Te fue bien. Y ahí los ángeles en esa curva. Siempre fue Él.
¿O no, Walter? Siempre fue Él. ¿Y qué dijo el médico? No, está todo bien. ¿Quién llenó tus costales de salud? ¿Quién llenó tus costales de fuerza? ¿Quién llenó tus costales de sabiduría? ¿Quién llenó tus costales de favor con la gente? Siempre fue Él. Siempre es Él. Siempre es Él. Siempre es Él. Siempre es Él. Hay una provisión. Y a veces tenemos que tomar un tiempo y decir, Señor, ¿de dónde me has sacado? ¿De dónde me has sacado? Yo venía en una línea así, derecha al infierno, y ahora termino en el cielo. Siempre fue Él. Siempre fue Él. Amén. Él nos ha cuidado, Él nos ha provisto, Él nos ha mostrado su gracia. Y en José vemos esa provisión anónima de Dios. Y Dios sigue dando instrucciones a sus ángeles, a sus sirvientes, para que te cuiden, para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Así es nuestro Dios. A veces, porque a José le habían cambiado el nombre, ¿se acuerdan? Bien distinto, se llamaba José y le pusieron Safnat Panea. ¿Ah? Se ve que al faraón no le gustaba José, para nada, y le puso Safnat Panea. Entonces ellos dijeron, Safnat Panea nos dio alimento. Safnat Panea nos dio las provisiones. Safnat Panea nos ayudó. No era Safnat Panea, era José. Y nosotros a veces decimos, fulano, mengano. No, es Dios. Ah, qué suerte. ¿Qué suerte? No. No diga qué suerte. Porque Él, ¿se acuerda? Sustenta nuestra suerte. No es Safnat Panea. No es la suerte. No es fulano. No es mengano. Siempre es Dios. Amén. Hay una provisión anónima, pero nosotros tenemos que ir creciendo en el entendimiento de estas cosas y atribuirle a Dios el mérito de todo lo bueno en nuestra vida. Amén. En José vemos a Cristo que nos provee aún cuando no lo reconocemos. Y por último, quiero que veas lo que dice el capítulo 43, versículo 1 y 2. Hasta acá se van los hermanos de José, se van con sus costales llenos, pero ¿se acuerdan cuántos años de sequía iba a haber? Acá llevamos apenas 2 años. Y se van sus hermanos a su tierra y dice, el hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Ahí es donde estaban los hermanos. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos, vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. Hasta acá está todo bien, salvo por un pequeño problema. Porque Jacob había tenido a otro hijo después de José. Se llamaba Benjamín. Muy bien. Y resulta que este Benjamín vino a recibir todo ese amor del padre que tenía antes José. Y muy probablemente este Benjamín era de nuevo el mimado del padre y de nuevo el odiado ¿de quién? De los hermanos. Por cierto, no hay que hacer diferencia entre los hijos, ¿no? Y resulta que entonces cuando a José le dicen, tenemos un hermano más, Benjamín, pero no vino, José ya vio toda la película. ¿Por qué no vino Benjamín? Porque venir acá es peligroso. Y cuando yo estaba con mi papá, yo era el hijo amado y a mí no me dejaba ir a ningún lugar peligroso. A Benjamín se lo dejó con él por las dudas que pase algo. Vayan todos, pero Benjamín queda acá. Qué mensaje del padre. Era el mimado. Y entonces José hace toda una estrategia y la estrategia fue así. Dice, no, bueno, vayan, ustedes vayan, pero ¿saben qué? Si vuelven, tienen que venir con su hermano menor, tienen que traer a Benjamín. Bueno, dice, si venimos de nuevo, lo traemos a Benjamín. José sabía, decir conmigo, José sabía que iban a tener que volver. Sabía que el grano se les iba a acabar, le llenó los costales, pero no para 5 años. Entonces dice, van a tener que volver. Y cuando se acaba el grano, dice, tenemos que volver, papá, tenemos que ir con Benjamín. No, a Benjamín no me lo sacan, no me lo tocan a Benjamín. ¿Ah? Firme el padre. Pero resulta que era tanto el hambre que al final le dicen sus hijos, lo hacen razonar, le dicen, o viene Benjamín con nosotros o muere Benjamín acá de hambre. O sea, no hay opción. Finalmente Jacob accede y José hace toda una estrategia ahí
para que finalmente Benjamín quede preso. Y cuando Benjamín queda preso, les dice a los otros hermanos, ustedes vayan, son libres, ustedes no me han hecho nada, pero Benjamín va a quedar preso. Y entonces ahí, con Benjamín preso, uno de los hermanos dice, Génesis 44, 33, están en la escena, ¿no? Por favor, dice, esto lo dice Judá, uno de los hermanos, uno de los que lo tiró a José a la cisterna y después lo vendió. Dice, por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho. Y deje que el muchacho regrese con sus hermanos, pues ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Wow. Eso era todo lo que José quería escuchar. No quiero entristecer a mi padre. José hizo todo eso para ver si ellos se habían arrepentido de lo que hicieron. Un día a ellos no les importó la tristeza del padre. Un día lo vendieron a José, ensuciaron su ropa con sangre de un animal, lo tiraron ahí al padre y le dijeron, tu hijo, ese que tanto amabas, ese favorito, se murió. Y no tuvieron problema en hacerlo. José arma toda la escenografía de nuevo para ver si en ellos había una cosa, arrepentimiento. Y cuando el hermano les dice, yo no soportaría, miren, un día no le importó ver la tristeza del padre, ahora dice, me quedo yo como esclavo. Soy libre, puedo volver a mi tierra. Pero dice, me quedo yo como esclavo. Prefiero sufrir yo antes que ver angustiado a mi padre. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento. Entonces, escuchen esto. José les dijo, 45, versículo 3, soy José. Los hizo salir a todos los egipcios que había por ahí, les dice, soy José, dijo a sus hermanos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo, en Egipto. Soy José. Él se revela como José cuando ve arrepentimiento. Y en esto también nos señala Cristo, porque mientras nosotros lo vemos a Jesús como solamente el que nos puede proveer para nuestras necesidades temporales, nunca lo vamos a llegar a conocer como quien realmente es. Podemos venir a la iglesia por años, podemos hacer cosas por años, pero nos acercamos a Él solamente porque sabemos que solo Él puede sanarnos, que solo Él puede ayudarnos con nuestra familia, que solo Él puede cuidar a nuestros hijos en un mundo peligroso. Nos acercamos a Jesús solo porque Él puede darnos lo que este mundo y el dinero no nos puede dar. Mientras ellos se acercaron así, Él no se reveló. Pero cuando José vio arrepentimiento, Él se reveló. Él les dijo, yo soy José. Y te digo algo, cuando nosotros nos acercamos a Dios, porque entendemos y lo hacemos con arrepentimiento, reconociendo que nosotros le hemos fallado, ahí Él se revela como quien es. Y en ese momento todas las cosas empiezan a cambiar. ¿Me dice amén la iglesia? Y si vos estás buscando a Dios continuamente por lo que Él te pueda dar, pero no hay arrepentimiento en tu corazón, solo vas a ver una imagen borrosa de Dios. Pero es necesario que haya un cambio en nuestro corazón. Que no nos acerquemos por todas esas necesidades, sino que nos acerquemos sabiendo, que nos acerquemos reconociendo que somos pecadores. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro verdadero José, con un corazón arrepentido, diciendo yo no le quiero fallar a Dios, yo no le quiero fallar al Padre, entonces Él se revela a nosotros de una forma que antes no se había revelado. Y miren cómo termina esta parte, dice el 45, versículo 5, pero no se inquieten. ¿Están en la escena acá? ¿Están acá conmigo? José les dice, soy José. ¿Se imaginan los hermanos lo que deben haber hecho, no? Pálidos, empezar a temblar las rodillitas sobre que estaban flacos. Soy José. ¿Pero qué hace él? Y les dice encima, no vayan a querer que... No, soy José, al que ustedes vendieron como esclavo. Solamente él lo sabía. Era algo que probaba que realmente era José. Dice el versículo 5, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido.
Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos. Yo veo no solo la provisión abundante, no solo esa provisión anónima, sino una provisión amorosa de Dios en José. Porque Él no solo los perdona, sino que Él enseguida se ocupa de decirles, no se preocupen, Miren cómo describe José la culpa. No se enojen con ustedes mismos. ¿No es eso la culpa? ¿No haces así cuando fallas y sentís culpa? ¿Con quién te enojas? Con vos mismo. Y José les dice, no se enojen con ustedes mismos. No les pese haberme tratado tan mal. Porque ¿saben qué? Detrás de todo eso estaba Dios. Y estaba el plan de Dios para traerme acá, para darle vida a ustedes. Yo veo la provisión amorosa de Dios en esta respuesta de José. Porque Dios no solo nos perdona, sino que ¿se acuerda qué dice que hay en el cielo cuando nosotros le pedimos perdón a Dios? ¿Se acuerdan qué hay? No, me lo dice como si fuera que es velorio la respuesta. No, ¿qué pasa en el cielo cuando vos te acercás a Dios y le decís, perdóname por haberte fallado? ¿Qué hace Dios? Fiesta. Hace fiesta en los cielos cuando nosotros lo reconocemos a Él. Él nos puede dar, Él nos puede llenar los costales toda la vida. Pero cuando ellos lo reconocieron, cuando ellos se arrepintieron, José los perdonó. Siempre los amó, pero ahora los perdonó. ¿Y saben qué? No solo que los perdonó, sino que les dice, ustedes tienen que venir a vivir conmigo. ¿Cuántos vemos a Cristo en eso? Y no solo eso, sino que les dice, yo les voy a conseguir las mejores tierras de Egipto. ¿Cuántos vemos a Jesús ahí? ¡Wow! Él nos perdona, nos podría haber perdonado y nada más. Que en lugar de ir a la condenación eterna, termináramos ahí en nuestra tumba y nada más, pero Él dice no. Si José los perdonaba y les llenaba los sacos y se iban, sabía que se iban a morir, porque dice, hey, quedan 5 años más de hambre. Ustedes no van a poder sobrevivir allá. Vengan a vivir conmigo y acá les voy a dar de lo mejor. ¿No nos recuerda nuestro Señor? No solo nos perdona, sino que es un perdón lleno de amor. Para decir yo quiero. Jesús ora al Padre y les dice, Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. ¡Wow! José nos señala al verdadero José, que no solo nos perdona, no solo nos provee por gracia, por misericordia, aun cuando no lo reconocemos. José nos señala al verdadero José, a Jesucristo, que nos perdona, que nos lleva a vivir con Él y que nos da lo mejor del reino de Dios. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Nosotros creemos en el verdadero José. Todas las escrituras hablan de mí, dice Jesús. Y mientras estudiaba esto, ¿saben qué? Hay docenas de semejanzas entre José y Jesús, pero docenas. Podríamos hacer una serie entera de las semejanzas entre José y Jesús. Pero quiero dejarte esto en tu corazón. José nos habla de esa provisión abundante de Dios, de esa provisión anónima y de esa provisión amorosa de Dios. No solo nos perdonó, hizo mucho más de lo que nosotros podemos pedir o entender. Eso se llama gracia y José nos señaló a la gracia de Dios. Amén. Ponete de pie sin distraerte para nada, por favor. Dice Hebreos capítulo 2, convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto para llevarlos a la salvación. ¡Wow! Mediante el sufrimiento Dios convirtió a Jesús en un líder perfecto. ¿Para qué? Para llevarnos a la salvación.
Y eso es lo que nos señala la vida de José. Mediante el sufrimiento, él llegó a posicionarse en un lugar desde donde pudo dar salvación y vida al pueblo de Dios. José no lo merecía, pero tuvo que sufrir. ¿Por qué tuvo que sufrir? Porque el sufrimiento fue el camino necesario para llegar a un lugar desde donde sostener con vida al pueblo de Dios. Y aquel José nos señala al verdadero José, que por un camino de sufrimiento tuvo que atravesarlo. ¿Para qué? Para tener ahora un lugar desde donde puede darnos salvación y vida eterna a nosotros. Por eso dice el Salmo 65, desde donde sale el sol hasta donde se pone, es aclamado tu nombre. Tú inspiras gritos de alegría. ¡Wow! Necesitamos recuperar el gozo de la salvación. Necesitamos recordar que en Canaán estábamos muriendo, pero que nuestro hermano, lleno de gracia y lleno de misericordia, nos llamó a vivir en la abundancia y en su plenitud. Y dicen los discípulos, vimos su gloria, vimos su gracia, y de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Él es nuestro verdadero José. Él es nuestro proveedor. Él es el que da órdenes secretas para que ángeles guarden tu vida. Él es el que te provee de formas que vos ni siquiera te imaginás. Estás vivo y estás respirando. Estás de pie en esta mañana porque Él te ha guardado de maneras que vos ni siquiera vas a conocer jamás. Hay una provisión maravillosa de Dios. ¿Y saben qué es lo bueno? Que aunque no sepamos exactamente cómo fue esa provisión, nosotros esta mañana podemos darle gracias a Dios. ¿Hay alguien que quiera tomar un minuto y decir gracias, Señor? Gracias, gracias, gracias. Era Él, sí, era Él. Era Él. Era Él convenciéndote de tu pecado. Era Él haciendo actos de amor y de bondad para ir tocando tu conciencia, para ir sensibilizando tu conciencia para que lo conocieras. Era Él. ¿Te das cuenta cómo José los trajo a Él? José no los trajo a Él con amenazas. José no los trajo a Él con intimidaciones. José señalaba al verdadero Jesús. Y dice 1 Samuel 14:14, cuánto nos ama Dios. Él idea la manera de traernos de regreso a Él cuando estamos perdidos. Y José ideó la manera de traernos a Él. Nuestro verdadero José ideó la forma de traernos de nuevo a Él. Cuánta gracia, cuánta misericordia, cuánto cuidado de nuestra vida. Para los que en este momento tienen hambre en su alma, no sé de qué puede ser, pero hambre de propósito, hambre de significado, hambre de perdón, de misericordia. Tienen hambre porque se sienten solos, se sienten preocupados, ansiosos, tienen miedo del futuro, tienen miedo de la economía, tienen miedo de lo que va a pasar con su salud. Para el alma que tiene hambre de seguridad, hambre de esperanza, hambre de afecto, yo quiero pedirte en esta mañana que hagas lo que hicieron aquellos hebreos, que vayas al verdadero José. Dice el profeta Isaías, ¿para qué gastan el dinero en lo que no los sacia? Vengan y compren de mí sin dinero lo que va a saciar sus vidas. Puedes pedirle a Cristo lo que tu alma está necesitando y yo te pido que aproveches este momento para hacerlo. Es algo sobrenatural, Dios no necesita nada ni nadie, Él ya lo tiene todo, sus riquezas son abundantes. Ahí donde estás, dice la palabra, prueben y vean que Dios es bueno. Yo te pido que hagas eso, que pruebes y veas que Dios es bueno. Personas llenas de temor en medio nuestro, personas llenas de culpa y de condenación en medio nuestro. En esta mañana yo te digo, el Espíritu Santo señala a nuestro José. Él tiene todo lo que tu alma necesita. ¿Puedes pedirle? Puedes decirle, Señor, necesito seguridad. Tengo miedo de lo que viene. Señor, necesito fuerzas, estoy cansado. Mi alma está cansada, un sufrimiento tras otro. Señor, dame fuerza, dame ánimo.
Vamos, iglesia, puedes abrir tus labios. Si hay alguien hambriento en esta mañana, en Él están todas las riquezas del cielo. En Él está todo. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Que Dios sea el último recurso. Está bien para la gente que todavía no lo conoce, pero para nosotros que somos su pueblo, Él tiene que ser nuestro primero y mayor recurso. Antes que la ciencia, antes que tu propia fuerza, antes que el consejo humano, la sabiduría humana, Él es tu fuente de vida. Él es en quien está lo que tu alma necesita. Pero somos tan orgullosos, tan soberbios, tan arrogantes, que queremos saciarnos por nuestra propia cuenta. Hoy te pedimos perdón, Señor, por eso. Y queremos buscarte, y buscarte, y buscarte. Porque en vos hay incontables riquezas para saciar nuestra alma. Te damos gracias, Señor. Puedes tomar un momento para agradecerle a Dios por esa provisión anónima, por cómo te cuidó antes de conocerlo, cómo te cuidó. Sé que muchos de ustedes no deberían estar respirando en esta hora si no fuera por la provisión anónima, llena de gracia y de misericordia de Dios. Él te guardó. Aún hasta quizás tus padres pensaban en abortarte, pero algo impidió que lo hicieran y hoy estás acá. Fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Ah, fue Él. Sí, claro que fue Él. Siempre es Él. Él te puso en la familia que estás para que conocieras su nombre. Ah, fue Él. Sí, fue Él. Fue Él. Él hizo que tus padres se mudaran en ese tiempo, en ese año, para que llegaras al lugar donde llegaste, para conocerlo a Él. Era Él, claro, era Él. Siempre fue Él. Cuando no había y cuando el temor te había rodeado y aún sin conocerlo, una puerta se abrió y pudiste salir adelante y pudiste superar el problema y pensaste que fue Juan o que fue Pedro, que fue tu fuerza, pero te digo algo en esta mañana, fue Él, siempre ha sido Él, siempre ha sido Él. Te damos gracias por tu provisión maravillosa, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y perdón por todas las veces en las que ya estando nosotros en tus caminos nos olvidamos de que fuiste vos quien proveyó ese alimento, fuiste vos quien proveyó esa sabiduría, fuiste vos quien abrió esa puerta, porque sos vos, siempre sos vos, siempre sos vos, siempre sos vos. Gracias, Señor, gracias por la mesa que preparas delante nuestro. Gracias, Señor. Somos inmerecedores, Señor. Vos sufriste por nosotros. Nosotros te dimos la espalda. Todos nosotros te olvidamos. Todos nosotros somos los que cargamos nuestro pecado y nuestra rebeldía sobre vos. Señor, perdón. Perdón por no reconocerte. Perdón por no ser agradecidos. Perdón. Y Señor, gracias por el amor con el que nos has tratado. Miramos la historia de José. Él tenía el derecho, tenía la autoridad para terminar con la vida de esas personas, pero en lugar de eso les dio vida, los perdonó, los llamó a vivir con Él. Gracias, Señor, porque esa historia nos señala a tu gracia y a tu misericordia. Gracias. Gracias porque no solo nos perdonaste, nos has llamado a vivir con vos. Nos has dado herencia con todos los santos. Has escrito nuestro nombre en el libro de los cielos. Has cambiado nuestra ciudadanía. Nos has dado lo mejor. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Iglesia, dice la Escritura que José, cuando les dijo, vengan todos a vivir acá conmigo, ¿saben qué dice la Escritura? Que José les pagó los gastos del traslado. El costo de que dejaran de vivir en Canaán y fueran a vivir en la tierra de la abundancia y de la vida, el costo lo pagó. Y la Biblia dice que el costo de que vos fueras trasladado del reino de la muerte
al reino de Dios lo pagó nuestro... Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Miren lo que dice Colosenses 1, versículos 13 y 14. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Aleluya, aleluya. Él nos trasladó. ¿Cuánto cuesta trasladar a un pecador del reino de la muerte, del reino de la sequía, al reino de Dios, al reino de la vida? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. Y nuestro José pagó en la cruz el precio de nuestro traslado. Él compró nuestra libertad y Él nos ha trasladado a su reino. ¿Quieres inclinar tu rostro? Vamos a orar un momento. Vamos a adorar al Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por tu sangre, gracias por tu obra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a tomar un momento para adorar al Señor. Por favor, no te distraigas. Yo te animo que con esta palabra en tu corazón, en tus pensamientos, empieces a adorar al Señor y reconocer la provisión maravillosa de Dios, anticipada de manera asombrosa en la vida de José, pero cumplida a la perfección en la cruz del Calvario y disponible hoy para todo pecador arrepentido. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor. Un pecador, ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia, me viniste a rescatar. Ya no hay división, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor, mi deuda tú pagaste y me